y empecé a ver que el no para mí no era una respuesta. Hay una frase que dice por ahí que uno no se debería comprar las excusas. Normalmente incluso tendemos, siento yo, a cumplirle más a los otros a veces que a nosotros mismos. Constantemente nos pasamos la vida tratando de llenar vacíos con cosas externas y buscamos respuestas en los demás. Pero todo cambia cuando descubres que siempre fuiste perfecto y solo te faltaba encontrar la forma de descubrirlo. No pretendas buscar los cambios por fuera de ti. Tú eres la respuesta que siempre estuviste buscando. Soy Paula Vega y este es nuestro podcast. Bueno, les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio. Para el día de hoy tengo una invitada muy especial. La historia con ella me encanta porque ella no conocía ni el podcast ni a mí. Y una vez ella nos escuchó por el episodio de Rob, porque es conocida de Rob, y ella me escribió y me dijo que le encantaría estar en un episodio. Nos vimos hace poquito, me contó su historia y yo dije, definitivamente tiene que estar en un episodio. Ella es Camila Molina. Cami, bienvenida. Pau, muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar acá y como tú lo contabas, cuando yo vi el podcast de Robert y el nombre Eres la Respuesta, yo decía, qué rico, y era uno de los planes que yo siempre había tenido, como qué rico hacer un podcast y contar un poquito de mi historia y quizá tocar un par de corazones o inspirar un poquito a raíz de lo que yo he vivido. Ay, me encanta. Bueno, Cami, cuéntanos un poquito de ti y de lo que te gustaría que las personas que no te conocen supieran de ti. No, Pau, yo creo que esa es la pregunta más difícil que uno le hacen en una entrevista, cuando uno conoce a alguien, ¿quién es uno? Pues, y básicamente les cuento, yo soy Camila Molina, emprendedora, soñadora, súper apasionada. De edad tengo 27, pero creo que soy un alma vieja. Pues para unas cosas soy súper madura, pero me disfruto hasta un villancico, pues un velorio me lo bailo. Pero para muchas cosas, y creo que en la parte como de familia o de trabajo, sí maduré mucho. Pues yo creo que al trabajar, yo empecé a trabajar desde que salí del colegio. O sea, desde chiquita yo ya emprendí en el colegio, ya van a entender por qué. Pero cuando yo acabé el colegio, empecé a trabajar de mesera. Y yo creo que eso me formó mucho también y me ayudó como a construir lo que pasito a pasito estoy siendo. Nací en Medellín, orgullosamente paisa, pero criada en San Pedro de los Milagros. Bueno, entre San Pedro y San Félix. O sea, toda la infancia la viví allá. En pueblo. En pueblo, o sea, orgullosamente de pueblo. Eso sí, que nunca se me olvidara una cartulina pues para el colegio porque ya no había posibilidad. Criada con Señal Colombia, de Umabú, yo no sabía que era Disney, aunque estábamos en colegio de Medellín, y yo creo que todo eso hoy lo cuento con risa, con alegría, porque también hace parte de toda la historia. De profesión, economista y negociadora internacional, viví 6 años en Alemania, feliz, aprendí un montón, pero amo Colombia. Creo firmemente en Medellín, en el emprendimiento, en nosotros, y por eso es que estoy otra vez acá, feliz de estar hoy acá, Pau. Saben que es como demasiado curioso que un montón de personas a las que estamos invitando aquí a este podcast dicen lo mismo. Es como, he estado en otros lugares, he vivido en otros lugares, pero amo Colombia. Me encanta. 100%. Me encanta la visión que tenemos los jóvenes de hoy en día. Cami, cuéntanos, ¿cuál fue como ese primer obstáculo? Y te hago esta pregunta porque ya me contaste tu historia, ya me la compartiste. ¿Cuál fue como ese primer obstáculo que tú tuviste en la vida? Pues como para salir adelante, por así decirlo. Bueno, Pau, yo creo que el primer obstáculo que yo puedo decir, o que fue como el primer golpe, aunque estaba muy chiquita, es que mi papá se fue cuando yo tenía 2 años. Entonces mi familia es mi mamá, mi hermana mayor y bueno, la bendición que llegó después, que tiene apenas 11 años, pero... ¿Que es tu hermanita? Que es mi hermanita, no la bendición mía, mi hermanita. Y mi papá se fue y nosotros pues obviamente quedamos muy solitas, puras mujeres en una finca, y eso yo creo que desde ahí empiezan muchos retos que vivimos en familia, nosotras 3, y yo creo que desde muy pequeña, no puedo decir pues que a los 2 años, pero sí ya cuando estaba en el colegio, en primaria, en quinto, yo ya veía una realidad que me incomodaba y que yo decía, ya quiero ser grande para cambiar las cosas, y era muy consciente de eso, y creo que siempre se lo manifesté a mi mamá. Entonces yo creo que el primer reto sí fue como quedarnos entre comillas solas y tener que replantearnos muchas cosas en la vida. Creo que ese pudo haber sido el primer reto. Y el segundo reto es cuando yo ya iba a salir del colegio y era esa parte, sigue la universidad, y entonces ¿qué?
Entonces, digamos que yo ya con la universidad ya empecé yo misma a retarme, a decir cómo voy a hacer para yo estudiar, y empecé a ver que el no para mí no era una respuesta. Es muy chistoso, pero a mí me decían, no va a ser posible, o no te vayas a endeudar, no vayas a hacer esto, y yo por dentro decía, yo era súper obstinada, pero soy súper penosa, entonces yo no le refutaba a nadie, sino que yo por dentro decía, yo sí lo voy a lograr, yo voy a ser capaz. Y ahí como digamos que ese reto grande, o cómo lo superé, es que yo dije, listo, yo quiero estudiar, la carrera de mis sueños fue economía. Primero quería trabajo social, porque soy súper sensible, humana, me encanta como ayudar, pero yo decía, amo los números y me encanta como el dinero, pero entender cómo funciona. Entonces yo dije, economía, que es ciencia social. Y para lograrlo, para lograr como superar este obstáculo, yo me conseguí el primer semestre. Pero yo dije, esto no lo puedo repetir, esta gracia cada semestre, y sabía que había una beca en la universidad que era de mejor promedio. Entonces yo me prometí a mí misma que yo iba a hacer el mejor promedio para poderme pagar la universidad, o sea, para yo mantenerme en la universidad, y empecé a trabajar de mesera, que creo que es el trabajo que más agradezco, porque eso forma un montón. Yo creo que la paciencia, hasta la red de contactos, Pau, o sea, yo me río mucho, pero a mí me encanta. Yo en mi equipo, la gente que tengo, me encanta el que tiene su hoja de vida que fue mesero, tiene como también pues una capacidad de entender a las personas, de sonreír, como muy empático, y bueno, me formó un montón. Fui mesera mucho tiempo mientras estudié toda la carrera y me permitió construir muchísimo. Y era mesera nocturna, ¿cierto? Nocturna, sí, o sea, los fines de semana yo trabajaba de mesera en una discoteca. De pronto alguno que nos escuche, yo lo atendía. Probablemente. Uno nunca sabe. Y en semana sí estudiaba pues súper juiciosa, y ya a fines de semana mesera, o sea, doble vida, pero me encantaba. Yo trabajaba súper motivada, sonreía demasiado, que hasta una vez alguien me preguntó, como usted por qué sonríe tanto, usted qué se toma, y yo no, pues me encanta sonreír, y también si alguien está invirtiendo como en pasar el ratico feliz, pues yo porque se lo va a hacer maluco, yo con todo el amor te atiendo, pasa rico, no sé. Fue algo que siento que me formó y fue clave en mi vida, para lo que tengo hoy en día, para lo que soy hoy en día. Ay, Cami, demasiado tesa, la verdad. O sea, ahí es donde yo digo como que definitivamente las excusas no existen. Ahorita estabas hablando de que empezaste a notar una realidad en tu vida que no te gustaba. Sí. ¿Cuál era esa realidad? O sea, ¿cómo la puedes describir? ¿Qué era lo que no te gustaba? Pau, inicialmente, y yo creo que lo hablaba mucho con mi mamá, la amo, la adoro, pero no me gustaba tener que o depender de alguien, o que las cosas uno no las pudiera como solucionar, ¿cierto? Entonces yo empecé a ver, pues, si quiero esto, entonces ¿cómo voy a hacer? Yo no quiero estar rogando por tal cosa. Tenía muchos sueños, y yo dije, definitivamente esta es como una realidad que yo no quiero. Yo no veía la hora de trabajar. O sea, mi mamá fue mucho tiempo, es ama de casa, sí hacía postres así, pero sentía que era muy dependiente. Entonces, admirándola, entendiéndola, y ella hizo lo que pudo con su conocimiento, con las herramientas que tenía en su entonces, pero yo decía, esto no lo quiero para mi vida. Y es muy chistoso porque verdad que lo entendí como desde que salí de primaria, en bachillerato, yo ya sentía que era consciente de eso. Tanto así que yo le contaba a Pa una vez, o sea, yo ya emprendía en el colegio. Mi primer emprendimiento fue en quinto y hacía decoradores de puesto. O sea, la cosa más sencilla era una bola con plastilina, chuzitos, palitos de chus, era hasta como raro, yo no sé, como rockero, lo vendía a 500 pesos. Y a mí me daban, no sé, 2.000, 5.000 para la lonchera, yo no me los gastaba, o sea, yo ya quería ahorrar, yo quería mi dinero. Tenía escondite la Biblia en el puesto o en una guitarra, o sea, yo ya tenía mi... Entonces yo descubrí que yo iba siendo consciente de muchas cosas a temprana edad. Siento que lo que viví también me hizo como adelantarme, entre comillas, un poquito, pero lo agradezco. Eso fue lo que me formó y me empezó como a incomodar tanto, que yo quería buscar soluciones como rápidas, digámoslo así. O sea, literalmente como que naciste con ese espíritu emprendedor, ¿o sí lo hiciste? Ay, me encanta esa pregunta, Pau. Yo creo que uno también se puede construir como emprendedor, dependiendo de lo que vas viviendo. Y también como que uno tiene ese chip. Y respeto mucho al que no le gusta el emprendimiento, es súper válido. Hay gente que le encanta trabajar en una empresa o le gusta como esa comodidad, y me parece muy válido. A mí, a Camila Molina, le encanta el emprendimiento, estarse moviendo, y yo creo que nació ese chip o ese espíritu emprendedor desde muy chiquita. No sé si nací con él, pero sé que desde muy chiquita yo dije,
quiero hacer algo más, o sea, lo tenía muy arraigado. Y creo que eso también va en lo que uno va viviendo. Entonces uno va viviendo ciertas cosas y me imagino que uno va desarrollando ciertas habilidades o va cambiando en pro de eso. Pues con todo lo que cuentas me identifico mucho porque cuando yo estaba chiquita, o sea, son historias muy diferentes porque pues digamos que yo sí nací en Medellín, crecí en Medellín, con mis dos papás, a mí siempre me dieron todo, pero como que también desde chiquita siempre sentía esa necesidad de hacer algo más. En el colegio también vendí, en la universidad yo también vendí de todo y los que estudiaron conmigo en la universidad son testigos de que, mejor dicho, yo vendía de todo. Pero entonces por eso como que me causa mucha curiosidad eso, pues porque somos personas con historias muy distintas, sí, que vienen de lugares muy distintos, de familias muy distintas, pero como con esa misma característica. Con ese espíritu emprendedor. Sí, con ese espíritu emprendedor, que obviamente también se puede ir haciendo, sí, pero yo creo que uno sí nace con eso. Buena cosa, Pau. Yo creo que... No, y lo podemos preguntar a la gente, pero sí, yo creo que hay algo ahí y se va como robusteciendo con el tiempo, me imagino yo. Y también siento que se puede ir apagando para muchas personas que se acostumbran, y eso lo vi mucho, saltándome un poquito, en la experiencia en Alemania. El alemán, por ejemplo, no tiende a ser emprendedor. El alemán es súper arraigado como a la empresa, a esa estabilidad, a ir creciendo en una empresa. Pero ese espíritu emprendedor no se ve y puede ser algo cultural, por ejemplo. Es muy interesante analizar. No, y eso que dices, como que también se puede ir apagando. Probablemente hay muchas personas que también tienen este espíritu que nosotras tenemos y que de pronto, no sé, afrontaron problemas difíciles, se chocaron, ¿no? Pues con la realidad muchas veces, o se cayeron o lo que sea, y dijeron... No, ya no lo quiero seguir intentando, y se acomodaron, ¿sí?, a la vida de empleado, que no está mal, pero que a la vez es también como que, pucha, tener ese espíritu emprendedor, yo creo que es como un don, sí, lo podría decir así, y qué triste pues que de pronto como que haya personas que por excusas, que es lo que vamos a hablar ya más adelante, pues no lo pudieron cumplir, no lo pudieron seguir. Bueno, Cami, entonces síguenos contando la historia de la universidad. Lo del promedio, tenías que mantener el promedio alto para que te pudieran dar la universidad. Exacto, entonces yo me matriculé el primer semestre y yo, entre las becas o las posibilidades que había, yo decía, la que me va a funcionar es la beca. O sea, yo me bauticé, yo entré a estudiar economía con la mentalidad de que yo me iba a ganar esa beca. Todos los semestres, o sea, y sabía como que para mí ese era mi plan A, y si tenía que llegar a plan B, era ese plan B como me volvía a llevar a la A, prácticamente. Y el C y el Z y todos. Todo. Entonces, ya entré a la universidad feliz, con el miedo siempre yo dije, ¿dónde? O el IC tan famoso, donde no me gusta economía, donde por alguna razón me encantó. O sea, yo hice clic, me metí en cuanta cosa había, líderes, actividades, me lo disfruté demasiado, aprendí mucho y pude mantener el promedio, que lo agradezco demasiado. Agradezco como el apoyo de los profesores, de mis compañeros, o sea, feliz. Y aquí es chismosa, ¿cuánto era el promedio? 4,8. Yo creo que 4,7, 4,8, pues para no ser creída, pero sí traté de mantenerlo. Mi admiración. Pero también les digo, no es que yo pues sufriera o así, me lo disfruté demasiado. Les puedo decir que me disfruté del proceso, gozaba. Pero muy tesa. Sí, me encantó, Pau. Y ahí ya llegó la ventanita de llegar a Alemania. Bueno, ¿cómo fue eso? Parte de la historia. Y para llegar a Alemania es que me acuerdo que el director de la facultad nos había contado que estaba este programa como de intercambio. Yo me acuerdo que ahí estaba pues como muy metida en la facultad, entonces ¿por qué no tomábamos esta oportunidad? Pero ahí volvía otro reto, y es que era la parte financiera, que eso incluía demasiado dinero, que era, ya ustedes pues los que les gusta el tema, uno tiene que tener un montón de euros, como 10,000 euros en una cuenta bloqueada, y para mí pues sí era un reto. Claro. Pero algo a mí me decía que lo iba a lograr, aunque sí debo confesar que al principio fui un poquito más negativa. Yo dije, uy, no. O sea, como que yo dije, ya logré esta, no sé si voy a lograr la otra, pero me duró por ahí 2 días. Porque algo muy charro mío, Pau, es que siento que soy muy fuerte, Pero también soy súper sensible y llorona. Entonces yo, listo, primero lloro 1 o 2 días y algo pasa y ya, para adelante. Otra unidad al equipo. Sí, soy. Y bueno, llega como esa oportunidad y yo dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Esa es como la pregunta clave, listo, voy a intentarlo. ¿Qué puedo perder por intentarlo? Absolutamente nada. Entonces, con lo que yo trabajaba, ya empecé a estudiar el alemán súper juiciosa, me empecé a pagar mis clases
Y para llegar a pues como a pedir la cita en la visa, sí teníamos que tener un monto de dinero. Y yo me acuerdo que trabajando de mesera, súper juiciosa, recogí el equivalente a 3 meses de esa cuenta bloqueada. Entonces... O sea, más o menos cuánto. Perdón por ser tan metida, pero es para que concretamente le mostremos a la gente que sí se puede. Pau, recogieran como 2.120 euros, creo que esa cifra la tengo ahí. En ese entonces la cuenta bloqueada era menos, eran como 700 euros por mes. Entonces los recogí, los bloqueé. Y yo con eso no quiero decir como hagan las cosas así, porque esto puede sonar a colombianada, pero digamos que en mi momento yo lo sentí es como, esta es la solución que puedo dar, voy a intentarlo. Entonces yo pedí mi cita, yo fui a la visa, a la cita, con lo que tenía, porque cumplía todos los requisitos. O sea, yo ya tenía mi carta a la universidad, ya me habían aceptado, ya tenía el idioma, absolutamente todo, y la parte financiera pues tenía una parte. Entonces, ¿qué podía perder? Y me acuerdo, Pau, que yo antes de ir tenía mucha pena, por decirlo así, porque yo dije, ¿qué van a decir los alemanes? Pues esta niña tan folclórica. Llamé a la secretaría como de la embajada y dije, es que no tengo todavía el dinero completo, tuve como un problema, yo no especifiqué qué era, y ella me dijo, vente así. Eso también me dio tranquilidad. Claro. Entonces yo me fui así, expliqué los documentos, no me dijeron nada, pero me lo recibieron. Sí me preguntaron como por qué solo 3 meses, yo dije, no, tuve una situación, no ha llegado lo otro, y ya. Y cuando me llegó como el correo al mes, entonces a nadie le había llegado tan rápido, yo dije, me negaron la visa, o sea, esto no es para mí. Pues resulta de que sí me dieron la visa, o sea, me la dieron súper rápido, y yo creo mucho en Dios, Pau. Entonces también digo mucho que digamos que aunque tuve un papá ausente, tengo el mejor papá celestial, o sea, que me tiene, o sea, me ayuda en todo, confío plenamente en eso. Y yo, no, Dios me quiere acá también. Yo puse todo lo que podía, yo hice absolutamente todo y siento que él me dio el empujoncito. Me aceptaron, me dieron la visa y me fui para allá. O sea, y ahí empieza otra historia de Camila Molina. Llegué, conseguí trabajo súper rápido, también de mesera mientras estudiaba. Entonces también ahí, ¿qué me ayudó siendo mesera? Me solté más rápido en el alemán, aprendí un montón. Networking lo máximo, o sea, con los que conocí ahí en la universidad, en los trabajos, fueron los que en el futuro me dieron la práctica, en el futuro, pues, o en el pasado y ahora me dieron esas oportunidades. Entonces, todo eso me ha permitido como entender y agradecer como cada pasito que he dado. Sí. ¿Y ahora qué haces? Cuenta. Bueno. ¿Volviste a Alemania? ¿Qué sigue? Bueno, mejor dicho, haciendo un recuento, Pau, trabajé mucho tiempo en Alemania, yo me gradué allá, trabajé con proyectos sociales de educación superior, tecnología, que son financiados por la Unión Europea. Y desde ahí, yo trabajaba en esos proyectos y decía, ¿dónde replicáramos eso en Colombia? O sea, siempre era como pensando, sin negarte que un tiempo que yo decía, yo no voy a volver a Colombia. Tenía susto, no sabía cómo iba a funcionar el tema de las oportunidades. Entonces yo era como, entre comillas, muy arraigada a Alemania. Pero con esa sensación de querer volver a Colombia y aportarle como al país. Bueno, entonces trabajé mucho tiempo allá, trabajé casi 2 años con ellos y ya hoy en día, y hace 3 años, yo empecé a dirigir todos los programas de intercambio, que son académicos y culturales, con los colegios alemanes. Entonces, los que van allá y también los que se regresan, pues, o los alemanes que quieren venir a Colombia a aprender el idioma, a estudiar. Entonces, es muy lindo, ha sido una experiencia muy linda y eso ha sido, pues, como parte de lo que hago. Y hace 2 años llegó una oportunidad espectacular a mi vida, que es ser docente de una universidad, que es la Pontificia Bolivariana, con jóvenes, y yo creo que ha sido la oportunidad que más también me ha retado, porque es lo que tú le vas a transmitir como a la juventud. Entonces yo decía, ¿cómo me replanteo? Yo sí estoy preparada. O sea, como que en ese momento yo dije, yo sí estoy preparada, es como el síndrome del impostor, como si puedo transmitir eso, ¿cómo voy a hacer con los estudiantes? Tenía como mucho miedo, pero también, pues como parte de la vida, yo he hecho las cosas muerta de miedo, pero las he hecho. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo perder si lo intentamos? Porque estamos muy acostumbrados, Pau, yo creo, que todo es y si sale mal, como hacer una matriz de riesgos, y si no lo logro, ¿por qué no nos cambiamos esa narrativa como, ¿y qué es lo mejor que me puede suceder? ¿Y si todo sale bien? Y si todo sale bien. Entonces, tomé esa oportunidad. Hoy en día todavía pues soy docente ahí también, de cátedra, dedico parte de mi tiempo a eso y me encanta, o sea, soy plenamente feliz, creo que lo hago por vocación. Es algo que, si bien desde hace mucho ya lo sentía, porque me gustaba explicar en la universidad los temas y así, pero siento que esa vocación se despertó mucho más enseñando y sobre todo lo que uno aprende de ellos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser docente? Yo creo, Pau,
Uno, me gusta tratar de impactar vidas, pero impactar vidas como con un tinte muy humano. Incluso yo cuando llego a clase o la tarea que les pongo cuando me voy es primero ¿qué tienen que ser? Buenos seres humanos, de ahí buenos seres profesionales. Y algo fundamental, y es que yo, por ejemplo, en mis clases, yo no hago final escrito. O sea, para mí eso del final escrito, obviamente con el permiso y todo, pero no lo hago. Me gusta es siempre, acabamos semestre y nos vamos para un barrio muy marginado de Medellín, que es el Popular 1, a compartir con los niños de allá, a compartir y a llevar como ese mensajito de que los sueños sí se pueden cumplir, como tratar de transmitir eso desde la educación, desde la empatía, desde la alegría, compartir un par de horas con ellos. Y creo que no solo estamos ayudando a los chiquitos, sino que los grandes que están yendo también se llevan esa enseñanza, como a recordar primero como esa humanidad, esa parte y ese sentido social. Con eso que tú dices de enseñarle a pues los chiquis ni tan chiquis que vienen pues en formación a ser mejores seres humanos y sobre todo pues antes de buenos profesionales. Eso ya es una pregunta como, pues no sé si personal, pero ¿tú no crees que tal vez como que el país, el mundo sería un poquito diferente si todos los que educan, pues a todos los que están en formación, se enfocaran más en eso, pues como en ser buenos seres humanos antes que enfocarse en aprender a sumar súper bien, que hacer derivadas, integrales, o sea, todas esas cosas? Pues, ¿qué piensas como de esto? Pau, total. Yo creo que la humanidad, y sobre todo hoy en día, se ha perdido un poquito. O sea, como esa empatía o esa capacidad de entender al otro, como esa parte integral. Y sin duda, ojalá eso ni se tuviera como que enseñar, sino transmitir. O sea, que pudiera ser ese legado y que no tuviéramos como que leer un libro para que nos enseñen a ser buenos seres humanos, sino que lo pudiéramos aprender desde el ejemplo, ¿cierto? Porque lo hablo mucho con los estudiantes, o sea, o de nada nos sirve, exacto, los miles de títulos, el super certificado, si se nos está perdiendo como esa parte tan sencilla de escuchar al otro, de entender al otro. Y estamos de pronto en una era donde estamos como muy afanados, muy enfocados en cuántos certificados extra tengo, en conseguir X trabajo, y dejamos o vamos dejando, siento yo, de lado esa parte tan humana que es nuestro ADN, como esa empatía y esa capacidad de ayudar al otro. Total, eso que dices, como que ser ejemplo. Sí. O sea, yo creo que las personas aprenden más viendo y como imitando a las personas que uno tiene cerquita. Tú no te sientes muy responsable como por eso. Pau, total, mejor dicho. Yo creo que eso fue de los miedos que yo tuve al principio, porque yo quería como ser ejemplo, pero ¿cómo? ¿Y cómo les voy a transmitir yo a ellos? Y también estamos en una generación que hablarles 2 horas seguidas no les va a entrar, o sea, no hay como esa apertura, tenemos que enseñar de una manera como diferente, transformar eso. Entonces, y también lo hablaba Pau, y lo hablo con ellos, que eso también se debería enseñar en el colegio, o hacer ese ejemplo. Y me acuerdo de un estudiante, yo soy, como te dije, súper sensible, él no es de las áreas que yo enseño, que es de negocios, pero es de ingeniería, y él puede, pues, como podía tomar esa lectiva. Y él un día me dijo, profe, usted ha sido verdaderamente maestra. Pero a mí eso, claro, la Magdalena, súper sensible, y yo cuento esto, y lo hablábamos sin aras de ser como creída o egocéntrica, sino porque ellos sí lo perciben entonces, o sea, sí podemos poner como ese tinte distinguido, darles un concepto diferente, que ellos digan, acordarme de eso, algo sencillo, con un acto, con la manera en cómo los tratas, porque yo los trato de una manera, en un futuro van a ser mis colegas, los que yo estoy formando en 2-3 años van a ser los que van a trabajar conmigo, por ejemplo. Entonces, como transmitir eso de una manera diferente, o sea, que ojalá lo transmitiéramos desde la humanidad y no se nos perdiera. Total, y yo creo que uno se acuerda más de esos profesores que uno tuvo, que lo impactaron por ser buenos seres humanos, buenas personas, como lo que le hicieron sentir a uno, más que por lo que le enseñaron, pues como teóricamente. Y hoy en día, si bien hay como más certificados, ahora no sé, todo te puedes certificar en Google gratis, pero también hoy en día hay mucha apertura a que no necesariamente necesitas un título para tener un puesto. Hoy en día es mal, por eso te decía lo de ser mesero,
que hay gente que dice, yo, ¿por qué voy a poner eso en mi hoja de vida? Pero es que uno, siendo mesero, aprende, o sea, atención al cliente, paciencia, entender al otro, qué es lo que quiere, a escuchar, como esa empatía. Entonces, a veces no necesitas un título para poder tener un puesto, incluso hay que escuchar la experiencia que el otro ha tenido y darle, por ejemplo, esa oportunidad. Ay, brutal, me encanta. Bueno, Cami, hagamos un recuento. Entonces, nacida en Medellín, criada en San Pedro de los Milagros y San Félix, aparentemente sin oportunidades, pero estudiaste en un colegio, luego te prometiste que ibas a estudiar la universidad con mejor promedio y lo lograste, luego te quisiste ir para Alemania y también lo lograste. Bueno, Cami, hay una frase que dice por ahí que uno no se debería comprar las excusas. ¿Qué piensas tú de esto? Pau, de esas preguntas que yo creo que uno debería replantear, ¿cierto? Y yo creo que todos alguna vez en la vida hemos puesto excusas. Eso sí, yo no te puedo decir que yo nací, yo, ay no, sin excusas, o que yo no lloro, o que yo no he dicho yo no lo voy a lograr, porque obviamente me ha pasado. Pero se me pasa, digamos que eso, y en 2, 3 días vuelvo y tomo el rumbo, y no comprarse las excusas es entender que hay dos cosas diferentes, excusa y motivo, ¿cierto? Si uno es normal que uno le pase algo, no sé, que una enfermedad, que hoy estoy bajito de ánimo, es un motivo. Si yo lo dejo pasar y no hago nada para mejorarlo, se me queda en excusa. Pero si es un motivo y reprogramo, reorganizo, estoy siendo coherente conmigo misma, ¿cierto? Y ya con el tema de la excusa, se nos ha vuelto muy recurrente. Y también lo que pasa, Pau, es que más allá que la excusa con otros, nos las ponemos a nosotros mismos. Yo no puedo hacer esto porque yo no tengo dinero. Yo no puedo hacer esto hasta que no tenga tal producto. Cuando yo tenga un carro, ahí sí soy feliz. Cuando cambie de trabajo, sí lo logro. Cuando yo tenga un novio, ahí sí voy a cumplir tal cosa, ahí sí me voy de viaje. Entonces, normalmente incluso tendemos, siento yo, a cumplirle más a los otros a veces que a nosotros mismos. ¡Ah! Mañana voy a hacer esto y se nos queda ahí. Entonces, digamos que yo no les puedo decir lo que te decía, que nunca me he puesto una excusa, pero sí aterrizado y he dicho, ¿de verdad me voy a dejar llenar de excusas o lo voy a aterrizar? Y de las primeras cosas que he hecho como para cortar esas excusas es aterrizar lo que pasa por esta cabecita en un papel, o sea... Bendito. ¿Lo ven, cierto? O sea, yo creo que eso es como de las bendiciones más grandes porque al menos uno ya lo está trayendo. Y segundo, generar una pequeña acción. Que yo quiero montar este emprendimiento, listo. Le hablo de la Cámara de Comercio o ya de una le creo el Instagram porque ya al menos ya sé que ahí está. O busco así sea el logo, le digo a ChatGPT que me diga un eslogan, pero ya empiezo a ejecutar. Entonces ahí es como que vamos cambiando eso, cambiando como esa narrativa del no puedo. Uh-huh. Y cambiar lo que mencionábamos ahorita. Y sí, es que estamos muy acostumbrados, siento yo, y si no funciona. Y no está mal. Por ejemplo, cuando uno, hablemoslo desde el emprendimiento, voy a emprender y yo necesito saber qué riesgos voy a tener. Claro, yo necesito cubrirme, pero pensar también qué es lo mejor que me puede pasar, si lo logro. Total, es que, pues esto creo que lo he hablado ya varias veces y es que el cerebro tiene una naturaleza de ser negativo. Sí. Por el instinto de supervivencia y toda la cosa, obviamente, por instinto de supervivencia todo el tiempo la mente está diciéndote lo peor, o sea, los peores escenarios, para que tú estés alerta, para que estés pendiente de las posibles cosas que te pueden pasar, para que empieces a buscar soluciones, pero muchas veces pasa que uno se hace el peor escenario posible, encontró 10,000 soluciones para solucionar ese escenario terrible y a la final ni siquiera pasa. Exacto. Y terminan pasando cosas buenas. Entonces, cuando uno identifica que el cerebro humano, pues por naturaleza es negativo, entonces, o sea, no eres la única, no soy la única, no son los únicos, absolutamente todos los seres humanos tenemos esa cualidad innata. Entonces, como que uno ya lo puede utilizar a su favor. Es como que uno escucha la mente y uno es, ay, pues, tan lindo, me está intentando proteger, sí. Pero ok, no te voy a hacer caso. Puede que ese escenario horrible llegue, sí, porque no estamos como exentos de que esas cosas pasen, pero también es siempre pensar eso, Cami, es como, ¿y si las cosas sí se dan? Exacto. ¿Y si las cosas sí salen como yo quiero? ¿Y si todo sale bien? Sí. Entonces yo creo que eso también es súper importante en temas de cambiar las excusas por soluciones. Yo creo que eso es muy característico mío y que he tratado también como ejecutar y es como buscar soluciones. Y eso lo vi mucho, digámoslo, como en Alemania.
que o sea, los paisas o los colombianos somos mucho más resolutivos. Entonces uno tiene un escenario y no hay nada más lindo que uno buscar soluciones. Obviamente uno se angustia, a mí me ha pasado en el trabajo, con los retos de la empresa, emprendiendo, pero es escribir un montón de soluciones y tratar de solucionar, porque es que está en nuestras manos, ¿cierto? O sea, es como, a ver, gestiono acá, pedir. O sea, nosotros también, yo soy súper penosa, yo no se los voy a negar, pero cuando uno pide, o sea, ¿qué es lo más malo también que puede pasar? Si pides, necesito solucionar esto puede funcionar así, me puedes dar esto, y entre esas también encuentras una solución. Total, el no está garantizado. Exacto. Entonces, si no lo haces, tienes el no, pero si lo haces y te dijeron que no, igual ya estabas ahí. Exacto, Pau. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me encanta. Bueno, Cami, otra cosa que estábamos hablando hace rato, tú hablabas de que tú crees en Dios, que confías mucho en eso. Incluso dijiste algo que me hizo pensar, y acabo de recordarlo, que definitivamente uno tiene que abrir puertas, o sea, uno es el encargado de abrir puertas y ya Dios es el que actúa y decide cuál de esas puertas es la que te conviene, ¿cierto? Pero cuéntame un poquito eso en ti, de confiar como en que hay, bueno, díganle Dios, universo, ángeles, como lo quieran llamar, poder superior. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de confiar? Porque es que yo creo que confiar no es fácil, tener certeza de que las cosas se van a dar no es fácil, pero cuando uno está como en ese mood de confiar de que las cosas se van a dar, definitivamente como que se terminan dando. Sí. Entonces cuéntame un poquito de cómo has vivido eso tú. Pau, yo creo que aquí hay una palabra clave, la voy a mencionar ya, y es optimismo. Uno es fe. Como les digo, yo creo que cada uno, más que respetable en lo que crean, pero uno es la fe, y es ese convencimiento, la confianza en uno mismo y la confianza en que si estás haciendo las cosas bien, pues sí va a conspirar a tu favor, aunque suene cliché. Y también entender que si algo pasa, o sea, la vida obviamente es una montaña rusa. Yo no les puedo decir mi vida ha sido perfecta, no. O que ya entonces desde que ya volví todo ha sido estable, no. Pero es como confiar en ti y confiar en ese Dios, en esa fuerza suprema, de que si estás haciendo las cosas bien, pues todo se va acomodando de alguna manera. Y en la fórmula de la vida, por ejemplo, Pau, se suman muchos factores, que es las personas que vas conociendo, que van a tu alrededor, lo que estás haciendo, vas recogiendo frutos. Entonces digamos que yo he tenido como una confianza muy grande porque lo he visto, pero también digo, yo no me quedo quieta. Es decir, si algo está pasando, la solución no es como me quedo tirada, me deprimo y ya, sino que yo sé que estoy actuando y obrando, entonces la oportunidad te encuentra. Eso lo dice mucho Marian Rojas, que a mí me encanta, y es que si uno está todo el día como activo, estudiando, aprendiendo, contactando, haciendo, ya uno pasa a la acción, es mucho más fácil que el universo conspire a tu favor. Y aquí va la palabra que les mencioné ahorita, y es optimismo. El optimismo, digamos que yo creo que hasta difiere del positivismo, pero es que el optimismo, y lo dice Andrés Oppenheimer, que tiene un libro espectacular, que es cómo salir del pozo, y lo dice Mario Benedetti incluso, o sea, lo dicen muchas personas. El optimismo te ayuda, porque puede que listo, que yo no tenía los miles de recursos, las miles de oportunidades, pero tenía otros recursos, tenía el optimismo, tenía la disciplina, tenía la constancia, y es jugar con eso. Y son recursos gratis. Exacto. Y el optimismo, Pau, se puede enseñar. O sea, se puede trabajar. Claro que es difícil. Hay gente que dice, no, es que extremadamente optimista o así. Pero es que es confiar, es poder transmitir eso. O sea, es saber que se va a solucionar. Es saber que uno no va a estar en X punto por siempre. Y es disfrutarse ese proceso y ese cambio, por ejemplo. Entonces, optimismo para mí ha sido una palabra clave. Y sobre todo me da mucha alegría saber que uno sí lo puede enseñar en las empresas. Ese es como el éxito. ¿Cómo? ¿Cómo le enseñan? Me encanta, Pau. Digamos que uno en las empresas sí transmite, es que eso también va desde el ejemplo, pero si uno en las empresas transmite como no lo vamos a lograr, este año estamos, no sé, bajos en ventas. Si yo como líder estoy transmitiendo eso es lo que le va a transmitir a mis empleados, a mis colaboradores. Entonces es también como, ¿cómo la vamos a lograr? No está funcionando por acá, nos sentamos todos y escribimos 1001 ideas extra. Y se puede transmitir desde la energía que tú tienes, desde talleres, o sea, esa capacitación y inculcar ese optimismo es posible. O sea, para ti, entonces confiar se empieza
con el tema del optimismo. Sí, total. Y con la acción, que va de la mano. Y los pensamientos, Pau, porque obviamente uno a veces tiene pensamientos muy negativos, yo no se los voy a negar, pero también es decir, listo, cambio el chip. O sea, no sé si has visto que está muy de moda también el cancelado, pues uno mismo se puede cancelar el pensamiento, pensar algo negativo, pero listo, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo voy a transformar eso? Y yo creo que eso se ha vuelto clave. Ahí se me acaba de venir una idea a la cabeza, no sé si has escuchado esto, pues en este momento no lo tengo, pero hay un ejercicio con eso de los pensamientos negativos, cuando uno tiene como un cauchito, Sí, ¿has escuchado eso? de los hábitos. Sí, entonces uno tiene un cauchito puesto aquí en la mano y cuando uno identifica que uno está pensando negativo o que no está siendo optimista, pues para este ejemplo, entonces uno lo que hace es como que se jala el cauchito y se aporrea. Entonces eso lo que hace es empezar como a educar Sí. la mente y a saber y a identificar que esos pensamientos no deberían como ir con uno. Total, Pau. Y es entender, porque lo que como que me gusta transmitir, Pau, es que obviamente que a mí se me han pasado pensamientos negativos, A lo todos. que te decía. Y lo que te decía, he llorado un montón, pero he entendido y he como amado cada proceso. O sea, como uno saber que, y amo mi pasado. O sea, me duelen cosas, pero aprendí un montón. Yo siento que el pasado incluso ha sido mi gasolina día a día. Y también siento, Pau, que el día que uno como que ya sienta que no tiene nada que aprender, que ya no tenga nada por construirse, por reconstruirse, ese día es como que ya Se hubiera se muerto. perdió el sentido de la vida. O sea, ¿dónde queda ese propósito? Entonces, todo eso es como juntarlo, como en esa fórmula, digámoslo, entre comillas, de la vida y volverlo ese motorcito para uno. Total, pero me encanta porque, o sea, definitivamente lo que tú estás diciendo, todo se enseña. Sí, todo. Todo se puede enseñar. Cami, ¿qué consejo le darías a una persona que en este momento se identifique con el tema de que pues de pronto puede ver que no tiene muchas oportunidades en su vida en este momento, que la está pasando mal, que, ¿por qué no? Viven en un pueblo, que ven las cosas como súper lejanas, súper imposibles? ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que siente que está pasando por algo así? Pau, yo creo que lo más importante, primero, encontrar cuál es el propósito superior y la pasión. Miren, yo creo que lo más lindo a mí que me ha pasado es que lo fui formando y todavía, además que mi propósito se irá cambiando a medida del tiempo, pero yo, digamos, desde pequeña o trabajando de mesera, lo que te decía, la gente me decía, ¿por qué trabajas tan sonriente? O la gente no sabía que la que lo estaba atendiendo estaba también a punto de graduarse de economía, por decirlo así, y yo decía, es que mi propósito, esto me está ayudando a construir mi propósito. Si yo hoy siento que no hay oportunidades, porque a veces también nos pasa que todo se junta. Ay, sí. Pasa algo de una relación, pasa algo económico, una enfermedad, y uno dice, Dios mío, suéltame ya, yo lo he escuchado, yo lo he visto en redes, que ya no quiero ser tu mejor guerrera. Y es como entender que es parte del proceso y que no lo sientan como cliché, porque es que vamos cambiando. Entonces entender, uno, que es parte del proceso. Dos, encontrar mi propósito. Porque yo estoy en un momento, digamos, oscuro, que estoy bajita de ánimo, que no me están funcionando las cosas, pero yo sé hacia dónde quiero ir, qué quiero alcanzar. Entonces yo sin duda alguna voy a decir, listo, este es mi hoy, pero yo voy para allá y cómo voy a llegar hacia allá. Y encontrar cuál es esa pasión genuina, por qué vibra uno. O sea, cuando uno encuentra la pasión, contribuir, ayudar, crear, emprender, es mucho más fácil conectar. Incluso hay un término japonés muy lindo, que es Ikigai. No sé si lo has escuchado, Pau. Sí, claro. Y es como encontrar todo eso. Lo que te hace feliz, lo que sabes hacer, lo que quieres ganar, y esa intersección o ese puntico en la mitad es lo que te va a llevar. Entonces entender mi propósito y hacer el ejercicio súper chévere, que sé hacer, que se me dificulta, que me apasiona, que me gusta, cómo lo va a lograr, y voy encontrando ese propósito, esa pasión. Me encanta, incluso hay un episodio mío que habla de eso. El episodio se llama Propósito de Vida, creo que es de los primeros, por allá pueden ir a chismosear, pero me encanta, claro, Ikigai me encanta. Y con esto del consejo, pues voy a dar un consejo que nadie me ha pedido, y es que algo que pues que yo he aplicado en mi vida y que sé que le puede ayudar a muchas personas es que uno no se debe identificar con lo que uno está viviendo hoy. A ver, es como, sí, vive el presente, vive aquí y ahora, pero no te identifiques con esas cosas que no te gustan. Si tú sabes que tú estás actuando por
ser alguien diferente o por tener algo diferente o sea, haciendo cosas diferentes, ¿cierto? Porque uno muchas veces como que se identifica con lo que uno es hoy, con lo que uno tiene hoy, y eso uno lo abruma porque es una realidad que a uno no le gusta. Obviamente, abrúmate si estás ahí y no estás haciendo absolutamente nada al respecto por salir de ahí. Pero si tú sabes que estás accionando por un resultado diferente, no te identifiques con lo que estás viviendo hoy o con la persona que eres hoy, porque sabes que esa visión que tú tienes es mucho más grande que lo que estás viviendo en este presente, ¿cierto? Total, Pau, y ahí te lo resumo en una frase que creo que coincidimos mucho, y es que el cambio es inherente a la vida. O sea, vamos a cambiar muchas veces, nos vamos a reconstruir, a transformar, pero el cambio es una oportunidad enorme. Yo creo que debemos agradecer, y me imagino que lo han escuchado, la incomodidad, que algo no esté funcionando, porque eso es lo que nos permite dar el paso extra, ¿cierto? Y no es que yo quiera decir, ay, no, toda la vida tenemos que vivir en modo alerta, no, pero sí permitir que las situaciones nos ayuden como a reconstruir y ver esto por qué está funcionando. Hay algo muy lindo, de pronto pues para los que creen en la vida, en Dios, y es que Dios o la vida no te va a mandar a ti un problema, ay qué rico, mandémosle un problema. No, ellos no, la vida, el universo, Dios no lo va a hacer, pero sí hay algo lindo por aprender, siempre es ver eso cómo me está construyendo a mí, esto que me está pasando, para qué me va a servir, y es entender ese cambio como la oportunidad más, o la crisis más espectacular para uno como avanzar de ahí y moverse, dar ese pasito extra. Cami, bueno, listo. Última pregunta y la más importante. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con el nombre del podcast? Con Eres la Respuesta. Wow. Es que literalmente nosotros con nuestro accionar y nosotros como seres humanos somos la respuesta. O sea, muchas veces tendemos a buscar incluso en otros, también a poner las excusas en otros. Es que como él no hizo, como él no me ayudó, como él no podía, y nos refugiamos ahí. Nosotros somos la respuesta, y aquí como un consejo clave es que hay dos cositas muy diferentes. Uno es como aceptar y resignarse. Entonces, resignarse es cuando yo ya di todo por perdido. Yo me resigno, ya no lo voy a lograr, y ahí también como que se muere, o sea, va muriendo ese propósito. Y es muy distinto a aceptar, como lo decía esto, acepto que está pasando esta situación, acepto esta pérdida, acepto este proceso, este cambio, pero aceptar no significa que me voy a estancar ahí. Entonces, sin duda es como reconocer que nosotros mismos tenemos, o sea, todos somos iguales, también aunque suene muy cliché, pero tenemos las mismas manos, los mismos 2 orejas para escuchar, ojos, o sea, tenemos todas las mismas, no habilidades, porque capacidades para ejecutar, para accionar. O sea, definitivamente tenemos como nosotros la llave para lograr eso que queremos. Claro que cuesta, yo no les voy a decir que de la noche a la mañana, pero es ese convencimiento de que uno sí lo puede lograr, y que cuando uno acciona va a encontrar esas oportunidades, va a encontrar gente linda que te va a impulsar, muchas veces alguien que ni conoces, que va a creer en ti, y tú también, sabes, como nunca olvidar que con tus acciones, pero bonitas, genuinas, lo vas a lograr. Es como, y tener aspiraciones altas, o sea, tener esos sueños, tener esos pensamientos que te lleven a eso que quieres lograr, pero nunca dejarlo también como un único fin, porque yo creo que ahí es que se va perdiendo el sentido. O sea, yo quiero llegar a ser médica, y entonces cuando soy médica, ¿qué? No, es como ir como trazando ese camino y ponerle como ese optimismo, esa pasión para lograr tus cosas. Y con eso que acabas de decir se me vino una última frase a la cabeza, y es que definitivamente la meta es el camino. O sea, muchas veces como que miramos al fondo, o sea, miramos a dónde queremos llegar, al resultado que queremos llegar, a la meta que queremos alcanzar, cuando en realidad la meta debería ser el camino, como el viaje que vamos a tener. Wow, total. Y es que les digo que como que la felicidad no es que tenga una fórmula en específico, sino es un universo de todas las decisiones que hacemos como todos los días, y se va como construyendo de una manera muy bonita. Y yo creo que 3 palabritas claves, como verbos por decirlo así, pero que son fundamentales para todo esto, para construir, para alcanzar tus metas, es reconocer, como esa introspección, y uno entenderse a uno mismo, reconocer lo que estoy haciendo, lo que va bien, lo que no va tan coherente con mi propósito, agradecer, porque yo creo que es de los procesos más lindos que nos sirve para todo,
para el cambio, para no tener excusas. Cuando yo agradezco me doy cuenta de muchas cosas que he logrado, porque uno muchas veces tienden como a no ser consciente y a accionar, o sea, a poner ese motorcito extra para lograr las cosas. Ay, Cami, me encanta. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Creo que quedan 1000 chismes pendientes y 1000 historias pendientes. Cami, muchas gracias por compartir tu historia, por compartir como todos esos pensamientos y ese conocimiento que tienes, y por compartir ese ratico conmigo y con todos nosotros. Pau, yo feliz, de verdad, pues espero verte también en un próximo podcast. Este es mi primer podcast y me lo soñaba, de verdad que lo tenía como en la lista de to-do, y me encanta haberlo hecho contigo. Creo que más que invitados a que sigan escuchando, porque el sentido y el ADN de este podcast es ese, como ayudarnos como a encontrar muchas cosas, como ese empujoncito, que uno muchas veces escuchando al otro, como que entiende, o sea, si esa persona ha pasado por eso en la vida, claro que también lo puedo lograr, como que es esa motivación. A mí, de verdad que bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.